En este vídeo vamos a ver 8 señales de que una persona es falsa aunque parezca la persona más amable del mundo. Vamos a dejar de lado la teoría y a centrarnos en la realidad que vives cada día en tu trabajo, en tu grupo de amigos o incluso en tu familia. Te voy a enseñar a quitarles la máscara a esos actores que se alimentan de la buena fe, porque si quieres proteger tu éxito y tu paz mental, lo primero que tienes que aprender es a identificar quién está contigo por lealtad y quién está por puro interés. Quédate hasta el final porque cuando entiendas la octava señal, no volverás a ver a la gente de la misma manera. El cumplido que lleva veneno escondido. Fíjate bien en esa gente que siempre tiene una palabra bonita, un buen cumplido que te hacen, pero que al final de la frase te sueltan una pullita, algo malo que te deja descolocado. Te dicen cosas como, por ejemplo, qué bien ese coche que te has comprado, muy chulo, aunque tiene que ser caro mantenerlo, ¿no? Eso no es amabilidad, es una forma sutil de intentar bajarte los humos sin que parezca que tengan envidia. Una persona real se alegra de corazón, no te suelta una pullita o un comentario malo. El falso necesita recordarte que, según él, siempre hay un pero en tus logros. El cotilleo como moneda de cambio. Esta es muy buena. Hay personas que parecen muy sociables porque siempre tienen algo que contar de los demás. Pero ojo, piénsalo con la cabeza fría. Si esa persona viene hoy a contarte los trapos sucios de otra persona que llama amigo, ¿qué crees que dice de ti cuando tú te das la vuelta? Pues lo mismo, los falsos usan la información privada como una herramienta para ganar importancia y sentirse el centro de atención. Cuidado con esta gente. Los amigos de buen tiempo y mesa puesta. Esta señal es infalible. Observa quién te rodea cuando estás celebrando un éxito, cuando las cosas te van bien. La gente falsa tiene un radar especial para detectar a quién le va bien y se pegan a ti como moscas a la miel. Pero claro, en el momento en el que la situación se tuerce y ya no te va tan bien, de repente se vuelven las personas más ocupadas del mundo, ya no están ahí para ti. La hipocresía del trato diferenciado. Esta es brutal. Una persona falsa puede ser un encanto contigo en privado, te da la razón en todo, parece tu mayor apoyo, un buen amigo como aquel que dice. Sin embargo, cuando estáis delante de un grupo o de alguien con más poder, te ignora o incluso se burla de ti para quedar bien con el resto. Son camaleones sociales que venden a su madre con tal de encajar en el círculo que les conviene en cada momento. No tienen valores, solo tienen intereses. Cuidado con esta gente. El peligroso efecto espejo, pero forzado. Desconfía de la gente que de la noche a la mañana tiene tus mismos gustos, usa tus mismas expresiones y parece tu alma gemela. Vamos, que te copian todo. Como no tienen una personalidad propia definida ni valores sólidos, copian a las personas que admiran o que quieren manipular para generar una falsa sensación de confianza. Te hacen creer que sois iguales para que bajes la guardia y cuando bajas la guardia, ¡pam!, te la cuelan. La mirada que nunca miente. Esta es buenísima porque te tienes que centrar en los ojos. Puedes entrenar tu boca para mentir, pero es casi imposible entrenar tus ojos. Cuando le cuentes una buena noticia a alguien que sospechas que es falso, no escuches sus palabras, mira su cara primero. Si notas una tensión en la mandíbula o una mirada fría mientras te dice «Me alegro mucho, ahí tienes la verdad. Sus labios están fingiendo alegría, pero su cerebro está procesando el resentimiento de que a ti te vaya mejor que a ellos. Cuidado con esta, la falsa preocupación por tus debilidades. Mucho cuidado con los que te hacen preguntas muy íntimas o te piden que les cuentes tus traumas bajo el disfraz de que puedes confiar en ellos. La gente falsa no quiere ayudar a sanarte, quieren un inventario de tus puntos débiles para saber exactamente dónde golpearte cuando les haga falta. Y llegamos a la octava y esta es la más aclaradora de todas. La ausencia total a la hora de la verdad. Puedes pasar años creyendo que alguien es tu amigo porque te ríe las gracias, porque sales de fiesta o porque parece que te llevas bien con esa persona, ¿no? Pero la máscara solo se cae cuando necesitas que alguien dé la cara por ti. ¿Cuándo? Pues cuando algo te va mal en la vida, necesitas ayuda y esa persona desaparece. El falso siempre tendrá una excusa perfecta, un imprevisto de última hora o simplemente desaparecerá del mapa cuando la lealtad se tenga que demostrar con hechos y no con palabras. Al final del día, la gente se define por lo que hace cuando no le conviene hacer nada. Si este contenido te ha servido para abrir los ojos, dale un buen like para que el algoritmo se lo muestre a personas que más lo necesiten. Nos vemos en la cima.